Bueno, a mí el Señor me habló, porque yo estaba, ya me había hablado sobre esto que voy a hablar. Pero yo empecé a orar por este retiro de matrimonio y si el Señor quería, bueno, yo en mis oraciones le pedí al Señor que qué quería, ¿no? Si quería que le llevásemos alguna palabra a estos matrimonios jóvenes. Entonces el Señor me dijo que esta palabra que Él me había dado, quería que se la compartiera a ellos. Entonces, pues, nada, yo le dije, Señor, por favor, confírmamelo, que hacía un día precioso de sol. Y justo cuando íbamos a hacer la reunión, llegó una nube negra y dije yo, el diluvio, que viene un diluvio. Unos truenos, ¿eh? Los que estábamos allí, unos truenos, unos relámpagos, unos rayos, que yo decía, ¿esto qué? Pero yo dije, el Señor me está confirmando. No viene el diluvio porque ya no se puede repetir, pero a mí me confirmó. Y ya estuvo toda la tarde lloviendo súper bonito. Y bueno, a mí el Señor me habló sobre el arca. Empezamos en los versículos... a ver, espera un momento. Bueno, una de las cosas primeras que venían de esta palabra es que Jehová le dijo a Noé que venía un diluvio que cubriría la tierra si no se arrepentían. O sea, que lo estaba avisando. Estaban avisados. Lo primero fue que había que avisarlo. Pero a la misma vez también le habló a Noé de que en esos tiempos Noé enseñase al pueblo que Dios lo amaba. Y bueno, en Génesis 6:13, nos vamos a Génesis 6:13, a ver. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero bueno, pues eso, que esta palabra, a la misma vez que Dios avisa a Noé, pues en ese tiempo, a ver si lo sé explicar, pues eso, estaba avisando, empezó avisando. Porque no sé si sabéis que el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor sigue hablando hoy, el Señor habló atrás, el Señor habla hoy y el Señor seguirá hablando. Entonces, el Señor está hablando muy fuerte sobre esta generación. Sobre todo a lo que es a los cristianos. Lo que pasa es que muchas veces tenemos mucha palabra, pero es como que no somos conscientes totalmente de la palabra que Dios está advirtiéndonos. Porque el Señor está avisando. Estamos en tiempos en los que Dios está avisando. Sí, ahí nos vamos. Creo que está en Mateo 24:37. Bueno, nos vamos a Génesis 18, que dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y el 22, y así lo hizo Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. O sea que fue obediente. Dios le habló claro, vino el aviso, que a pesar de todo Dios es amor, pero él fue obediente. Yo no me quiero poner en la situación de Noé porque si nos paramos a pensar profundamente, dices tú qué locura. ¿Qué está hablando Dios? Pero en Hebreos 11:7, pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No sé si está claro, ¿no? No hace falta mucha interpretación a esto. A ver, luego nos vamos a Génesis. ¿Esto es Hebreos 11? Sí. Nos vamos a Génesis 11, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que 6. Del 5 al 8. Sí.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, no sé si esto se refleja ese versículo a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Yo creo que incluso más. Bueno, no, sí, será igual. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dio... Ah, vale, espérate. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vale, bueno, pues una de las cosas en las que el Señor me hablaba fuerte era que el Señor habla a Noé también de cómo tiene que hacer el arca. Fueron muchísimos años que digo, madre mía, toda una vida, al final casi, ¿eh? El loco Noé. Pero no le fue fácil. Primero tuvo que tener fe, creer, ver lo que estaba pasando, porque al ser obediente al Señor, él podía escuchar la voz de Dios, porque si no escuchamos la voz de Dios no nos vamos a enterar. Porque uno de los versículos, Mateo 24, 37. A ver. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y el 51? A ver, espérate, que no sé... No, este no. Era el 37 y 38, creo, a ver. Sí, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. A ver, pon otra vez el 37 y lo leo, 37 y 38 seguido. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. O sea, que no se estaban enterando de nada. Seguían su vida, estaban viendo todo lo que nos estaba diciendo, no lo creían y la gente seguía su ritmo, pues como hace la gente, como vivimos hoy día. Nadie está percibiendo lo que Dios nos está hablando a los cristianos. Si salimos fuera y les preguntas, la gente sigue su vida y la gente sigue haciendo todo lo del diario vivir, porque hay que hacerlo. Pero Dios le dio una oportunidad. Exacto. Entonces, una de las cosas que me hablaba a mí el Señor muy fuerte era decir sobre los hijos. El ver los tiempos en los que estamos viviendo, que no seamos indiferentes, que Dios nos está hablando y lo importante que son las generaciones y lo que le vamos a dejar de herencia. Porque a Noé, que entró con sus hijos, después hubo una herencia para ellos. El Señor lo guardó en el arca. Entonces a mí me hablaba el Señor de que muchas veces no estamos también, aunque seamos cristianos, si no estamos percibiendo lo que Dios nos está hablando, seguimos nuestra vida, trabajo, casa, nos enreda, este mundo nos enreda, porque aparte que está hecho para tenernos enredados todo el día, solo en todo lo de fuera, y no estamos percibiendo lo que Dios nos está diciendo, que guardemos, a mí el Señor me hablaba, que tengamos guardado a nuestros hijos en el arca. El arca es nuestra casa, pero el arca más importante es la iglesia, no solo el local. Entonces, es así. Porque si nuestros hijos, ellos, yo creo que los matrimonios jóvenes se dieron cuenta de la ligadura que crea el que sus hijos estuvieran en el retiro todo el día juntos. Ahí están guardados. Ahí no hay niños de fuera que traen pues lo de fuera y que van a ver normal lo de fuera. Porque los de fuera no son niños que tienen unos valores, no les están dando valores,
no le están dando nada, al revés, lo están volviendo locos. Y todo lo contrario. Entonces, qué importante a veces, sí, tienen que tener amigos de fuera, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que el Señor a mí siempre nos habló como matrimonio, que se lo compartíamos a ellos, era el decir, guardad a vuestros hijos en el arca porque ellos son los que van a heredar. Si ellos no ven lo que van a heredar, no van a heredar nada. O no lo van a valorar. ¿Qué pasa? Que lo de fuera es tan fuerte que anula todo lo del Señor. Y si sus vínculos son, sus mejores amigos están fuera y no en la iglesia, cuando vuestros hijos lleguen a la adolescencia, escúchame, van a ir a ayudar a llorarle a su amigo del alma, a su amiga del alma, me está pasando esto. ¿Y quién le va a aconsejar? Su amigo o su amiga del alma que está afuera, que no le va a dar ningún consejo bueno, sino todo lo contrario. Haz tu vida, tú nadie te manda, ningún valor. Bueno, no hace falta que lo digan los que tenéis hijos. Lo que puede ser, lo que le aconsejen. Entonces, una de las cosas era esa, ¿no? Que percibamos los tiempos, que tengamos a nuestros hijos guardados en el arca, porque si no, la vida de fuera enreda. Se pasan los años, se te hacen grandes y ya no hay vuelta atrás a veces. Está la misericordia del Señor, pero las consecuencias se pagan. Las consecuencias se pagan. Que muchas veces... y bueno, y fíjate, una de las cosas que me decía uno de mis hijos, hablando con él, adolescente, llegó a decirme, viene a acerca y me dice, mamá, ¿cómo puede ser que no hiciese ese arca? Ya no solo ese pedazo de arca que se veía ahí en medio, que dices tú, este hombre está loco, sino cómo puede ser que no vieron que Dios realmente estaba haciendo algo cuando empezaron a venir solos, porque eso tendrían que venir solos, los animales, ¿no? Dios mandó a los animales decir, todos para el arca, de dos en dos, porque sí, estaba Noé, pero ahí quien hizo lo que tenía que hacer era Dios. Y dice mi hijo, ¿cómo puede ser que la gente empezase a ver venir animales así porque sí, un día, ellos solicos y a subir al arca? Pues aún así, ¿cómo estaban de ciegos? ¿Cómo estaban de ciegos? Digo, sí, hijo, sí. Pero eso es porque no estaban conectados, no querían saber nada. Ni de Dios, estaban en sus propios quehaceres y no había nada más importante. ¿Y qué pasa? Que realmente la riqueza estaba dentro del arca. Todo el mundo trabajando, casándose ahí, venga, por tener. Pero es lo que estamos hablando. Ahí se quedaron, ahí murieron con todos sus quehaceres, sus riquezas, pues bueno, todo lo que era su vida. Pero realmente la riqueza estaba en el arca, no les faltó de nada. Dios los proveyó. Entonces muchas veces estamos tan afanados porque esta ola que nos bombardea en las redes de lo material, a veces nos envuelve y caemos en ese que dices tú, ay Señor, si no me doy cuenta, estoy como ella. Nada más que pensando en lo material, que es importante. Pero no sabemos que el Señor es el que no, cuando tú te enfocas en Él, cuando tú sabes escuchar su voz y eres obediente, todo lo demás viene. Todo lo demás viene. Nosotros como matrimonio lo hemos, y yo creo que aquí mucha gente lo ha llegado a comprobar, ¿no? El decir, cuanto más me doy al Señor, en menos cosas me faltan a veces. Y cuando más me afano yo, me quedo estancada, estoy en el mismo kilómetro y digo yo, ¿qué está pasando? Entonces tenemos que pararnos y reflexionar y decir, Señor, lo tuyo es lo mejor, háblanos, seamos sensibles al Espíritu, tengamos una relación con el Señor para poder escucharlo y que no nos atropelle todo este mundo, ¿no? Porque al final no somos de este mundo. Y nada nos vamos a llevar, la verdad. Y Él el Señor no va a hacer que nos falte de nada. Somos sus hijos, somos sus herederos. Así que bueno, no sé si lo he podido decir todo. Y bueno, y eso, y que el Señor también nos dice en su palabra en estos tiempos, es que no lo percibí. El que tenga oído, oiga lo que el Señor está hablando.
Amén. Amén. Decimos a lo que Dios nos dice. No, quédate aquí a mi lado. Es importante, de verdad, si para ti consideras que ahora mismo son 1:34, si tienes cosas más importantes que hacer, puedes irte, pero yo necesito decirte algo como pastor, si quieres escucharlo. Muy importante. Vive el Señor en cuya presencia estamos, que quizá podáis pensar que Ruth y yo hemos hablado de todo esto. Claro que hemos hablado muchas veces, pero quiero decir, para este tiempo, cuando fuimos a compartir con los matrimonios, yo no tenía ni idea de lo que Dios le estaba hablando a ella. Ahora sí tenía idea de lo que Dios me estaba hablando a mí. De eso sí. Y no, de hecho, ahora has hecho algo que no sé por qué lo has hecho. Cuando me he puesto a mirar tu nota, has hecho así. ¿No? O sea que... Porque las tuyas son perfectas. No, ¿qué va, qué va? Olvídate, olvídate. No, pero quiero que entendáis que es el Espíritu. Tenemos que entender cuando Dios está hablando. Esto no es hombre ni... Y llevo ya meses sintiendo algo... Os he dicho al principio que estoy preocupado, ¿verdad? Y quiero estar ocupado más que preocupado, ¿no? Porque yo confío en el Señor y el Señor hace su obra. Pero mi preocupación es como padres, ¿no? ¿Estamos haciendo realmente lo necesario para salvar a nuestra familia espiritualmente? ¿Estamos haciendo todo lo posible? Mira, yo no sé, porque muchas veces, a veces hay chicos que se convierten al Señor, entregan su vida y son grandes siervos de Dios y han vivido en un desastre de familia. Eso es providencia de Dios. Eso es que te ha tocado la lotería, ¿no? Porque Dios es soberano y Dios hace como quiere. Pero eso no me excluye a mí de mi responsabilidad con mi hogar, con mi familia. Y hay retos tremendos. Mira, criar a nuestros hijos en el arca a veces no nos garantiza que no vamos a tener luchas. A veces no nos garantiza que no vamos a tener momentos donde nuestros hijos tienen que encontrar su propio camino, tienen que tener su propia experiencia con Dios. Ahora, lo que yo no puedo ser es alguien indolente, alguien que no hace lo necesario para que mi familia se salve espiritualmente. Y digamos que Ruth nos ha dado el enfoque positivo porque nos ha enseñado a alguien que sí supo, a través de la figura de Noé, que sí supo preparar a su familia, que sí supo luchar por su familia, obedeciendo la voz de Dios. Pero leía algo que decía Frederick Douglass. Dice, es más fácil formar niños fuertes que reparar hombres rotos. Es mucho más fácil formar niños fuertes. Fuertes en este caso en la fe. Es más fácil formar a un niño que reparar a un hombre que está roto. Por eso los padres estamos llamados a guiar a nuestros hijos espiritualmente desde la edad temprana. ¿Cómo? Claro. Hay una generación, y esto es lo que el Señor me habló muy fuerte, y me ponía en el corazón estos últimos meses, porque a veces veo que estamos más despistados que una cabra en un garaje. Y hablo de todo. El mundo nos lleva para adelante, pero de una manera impresionante. Nos mete en su vorágine. ¿Y sabes qué? El sueño de Selvin es impresionante, porque muchas veces estamos en esa vorágine intentando construirle una casa en el árbol a nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta que estamos perdiendo lo más importante, que es echar raíces para que ese árbol, lo que construyamos encima, pueda ser algo que puedan heredar de verdad. Y estamos intentando, como decía Ruth, darle todo a las cosas, quizás materiales, alcanzar un montón de cosas, y se nos olvida lo más importante, que son las raíces. Las raíces son el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, es la fe. Y ¿sabes? Algo que he aprendido con la experiencia de mis hijos y también liderando grupos, cuando toca liderar, porque al final tú como padre y como madre eres un líder. Estás liderando a tus hijos. Es que normalmente los hijos
Lo que ven bueno de nosotros lo imitan a la mitad, pero lo malo lo imitan el doble. Entonces, hay una responsabilidad en nosotros. Y hubo una generación, me llamó la atención, se encuentra en Jueces. Si quieres, lo vamos a leer rápidamente. Jueces capítulo 2. Qué larga mi Biblia, ¿no? Jueces capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, el ángel del Señor, ¿quién? Subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, o sea, el ángel del Señor habló. Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual, estoy ya con presbicia, ¿no? De la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han salido de Egipto? Amén. Con tal, escucha, que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?, pregunta el ángel del Señor. Dice, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes, todos esos enemigos, para vuestros costados, y sus dioses os serán de tropiezo. Ahora miren lo que dice el 6. Resulta que Josué, ¿os acordáis la primera generación? La generación que salió del desierto era la generación ¿de quién? De Moisés. La segunda generación, Josué. O sea que estamos anunciando la muerte de Josué en el versículo 6, la muerte de la segunda generación. Dice, Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su casa. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun. Y dice el 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos los que eran contemporáneos de Josué partieron con el Señor. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, dice el verso 11, los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Impresionante. Verso 10 dice, y se levantó otra generación que no conocía al Señor. O sea, fijaos, la primera generación, Moisés, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, la travesía por el desierto. La segunda generación, Josué, conquistan Jericó y conquistan la tierra prometida. Llega el momento cuando tienen que repartir la tierra prometida. Cada una de las tribus va a la tierra prometida que Dios le había dado como parcela. Y de repente empiezan a conquistar todas esas tierras y el Señor le dice, no quiero que dejes a ningún feo, a ningún amorreo, a ningún eteo, a ningún fereceo, a todos los feos. Pero cuando tú lees el contexto resulta que ellos comenzaron a hacer todo lo que Dios no le había dicho. ¿Qué hicieron? Desobedecer. ¿Por qué? Porque permitieron que el jebuseo, el amorreo, el fereceo, el eteo vivieran y siguieran viviendo en esas tierras. ¿Por qué? Porque querían, o de alguna manera los hicieron sus tributarios, dice ahí. Daban tributo. Desobedecieron a Dios. Se mezclaron con ese pueblo. ¿Qué pasa? Que en esa mezcolanza, ¿cómo? Mezcolanza. Bueno, en ese mezclarse.
sucedió algo terrible. Y es que la generación que se levantó después de Josué, que fue la que conquistó, no conocía a Dios. Wow. O sea, nosotros tenemos que identificar, porque Israel tenía a los enemigos en casa, viviendo con ellos. Y no supo discernir. Y sabes, nuestros enemigos no son los amorreos, ni son los jebuseos, ni ninguno de los feos. Nuestros enemigos son otros. Nuestros enemigos muchas veces pueden ser, yo he notado aquí un montón de enemigos que tenemos hoy día, que pueden destruir a la siguiente generación si nosotros no estamos apercibidos de esto. Que pueden hacer que se levante una generación después de nosotros que no conozca al Señor. El primer enemigo es el mundo. El mundo, las corrientes culturales, las filosofías que hay en este mundo. Y una forma de preservar a mis hijos y de meterlos al arca es saber tomar decisiones sabias con mis hijos. Saber acompañar a mis hijos, saber ver cuáles son sus cualidades, sus virtudes, cuáles son sus dones. Llevarlos hacia el propósito que Dios tiene con su vida. Aconsejarles bien. No tomar decisiones basadas en solamente la economía. Otro enemigo es el pecado. ¿Sabes que el pecado se traspasa? Si tú no le cortas la cabeza a ese pecado en tu vida, tu hijo va a sufrir las consecuencias. Si yo soy un hombre que ve pornografía y se masturba, mis hijos van a ver pornografía y se van a masturbar. Así de claro lo digo. El pecado es un patrón que se repite y lo transmitimos a nuestros hijos. Todas las cosas que nosotros no conquistamos en nuestra vida son cosas que van a tener que enfrentar ellos y conquistar ellos. Por eso esos son los enemigos de hoy día. La carne, el no vivir en el espíritu, es que tu carácter no cambie. ¿Sabes que tu hijo te observa y te mira cada día? Tu mal genio, tu mal carácter. Todo eso que es inherente a tu carne, todo eso es algo que daña a tu hijo. ¿Por qué? Porque si no tienes un carácter como el de Cristo, si no vives en el Espíritu, todo aquello que dices con tu boca no llega al corazón de tus hijos. Y tú puedes estar diciéndole, que tienes que ir a la iglesia, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer. Y te está oyendo y dice, pero tú, ¿qué me estás hablando a mí? La comodidad. Otro enemigo. Cero sacrificio. Concepto Ingleburger. Vive el cristianismo como si el cristianismo fuera algo más de tu vida. Que tus hijos perciban que Jesús es algo más en tu vida, no el centro, sino algo más. Escúchame, ya es difícil cuando vives haciendo el centro a Jesús el centro de tu vida, ya es difícil que tus hijos conecten. Imagínate si ven a unos padres que, bueno, hoy no llueve. ¿Qué hacemos, nena? ¿Vamos hoy a la iglesia? No, es que me ha llamado Juanita, que es que tiene el cumpleaños en no sé dónde. Vamos para Alicante, venga, vámonos. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos haciendo lo necesario? ¿Están viendo nuestros hijos verdaderamente que Jesús es el centro de nuestra vida? ¿Gira nuestra vida y nuestra agenda y lo que hacemos en torno? Yo me doy cuenta que no. Yo lo veo. No gira nuestra agenda en torno a Jesús. Es Jesús quien tiene que girar en torno a nuestra agenda. Entonces, todas esas son cosas que son parte de meter a los... o sea, yo me imagino a Noé haciendo el arca. Yo me imagino a los amigos de los hijos de Noé. 500 años haciendo el arca. Que hacen lo que... No había llovido nunca. ¿Entendéis lo que no había llovido nunca? Es como si no llueve nunca y tu padre le da por fabricar un paraguas y va por ahí por la calle diciendo, esto es un paraguas. Y todo el mundo, ¿qué es eso? Tu padre está loco, tío. Me imagino a los hijos de Noé en el instituto, en el colegio. Tu padre es un zumbado de la cabeza, pero ¿qué está haciendo tu padre ahí con toda esa madera? Pero es más cómodo no hacer nada. Comodidad, egoísmo, indiferencia, las cosas de Dios, indiferencia. Bueno, vamos los domingos ahí.
A mí se me cae el alma al suelo cuando hacemos un llamado a la oración un sábado y vienen 2. Cuando hemos tenido el continuo aquí, abierta la iglesia para orar, y vienen 3. Pero luego queremos que nuestros hijos adoren al Señor, se conviertan al Señor, que no se casen mal casados, que tengan una vida feliz, que no coqueten con el pecado, que no se droguen, que los amigos no se lo lleven al mundo. Ay, ay, ay. Vuelvo a repetir, ya es difícil poniendo a Jesús en el centro. ¿Cuándo más? Ahora, vuelvo a repetir, no quiero generalizar, luego Dios hace milagros impresionantes, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que vivir lo que digo creer. Porque Jesús, nuestro Dios, no es un juego, es nuestra vida. Debería ser nuestra vida. Entonces esas son cosas que yo llevo en mi corazón mucho tiempo guardando, pero ha llegado el momento de decíroslo. Porque hay muchas lecciones que aprendemos de este capítulo de Jueces de Israel. Una de ellas es la desconexión espiritual. Si estamos desconectados nosotros, no esperes que ellos se conecten. Bueno, respecto a lo que él está diciendo, yo, por ejemplo, con el caso de nuestro, ¿no? Porque aquí todos, ninguno nos escapamos, pues nosotros tenemos a nuestro hijo Rubén, que bueno, ya os habéis dado cuenta de que muchos domingos no viene y que está totalmente desconectado, pero estamos tranquilos. Bueno, por lo que yo decía esto es porque nosotros pues hemos sufrido, llevamos sufriendo, porque un padre sufre por un hijo, da igual lo que te haga, que sufres, que lo sigues amando y que quieres lo mejor, ¿no? Pero yo sí que una de las cosas que cuando me metí a orar con el Señor, es como que yo estaba un poco enfadada, ¿no? Con el Señor y decía, ¿qué hemos hecho mal, no? Como padres. Porque sí que es verdad que nosotros, el Señor nos habló cuando mi hijo era muy pequeñito, cuando él vuelve al Señor y nos ponemos a servir. A nosotros el Señor pues eso, nos habló muy fuerte y nosotros dijimos, vamos con todo. Y nos habló también de esta palabra del arca. Y decidimos tener a nuestro hijo en el arca y nosotros nos hemos dado por el Señor, por la iglesia y por su obra, ¿no? Ahí están mis padres, que lo saben, que muchas veces cuando te metes y el Señor demanda cosas, ¿no? Porque a cada uno el Señor, cada uno tiene su llamado, no todos los llamados son igual, pero el servicio al Señor, todos estamos llamados a lo mismo. Porque yo también he estado en ese lugar. Yo no nací pastora. Yo fui un miembro de la iglesia, pero hoy soy pastora y se está cumpliendo mi llamado porque he tenido que pagar un precio. Y mis hijos han tenido que pagar un precio, no solo nosotros. Ellos a veces incluso más que nosotros. Pero una de las cosas que yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no? Yo sé que mis hijos tienen que pasar sus procesos porque ellos tienen que conocer al Señor y realmente tienen que tener su encuentro con Dios ellos. Pero yo decía, Señor, ¿qué he hecho mal? Porque yo siempre le he pedido sabiduría al Señor para criarlos, para todo. Es decir, Señor, dame sabiduría como madre. Muchas veces sí que nos han señalado y nos han dicho, es que sois súper extremistas en un montón de cosas. Tampoco te puedes ir al otro extremo. Yo decía, no es el extremo. Tú lo ves como extremo, pero yo estoy obedeciendo lo que Dios me está diciendo a mí. Entonces, qué importante como padres, como familia, que el Señor os guíe a cada uno, porque el Señor pues a uno le dirá pues a esto, porque todos no son iguales. Entonces, ni cada matrimonio es igual. Entonces, pero qué importante pedirle sabiduría al Señor para decir, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? Que cuando yo entro a orar con todo esto de mi hijo Rubén, pues yo decía, Señor, pues eso, incluso enfadada con el Señor, y decir, si yo he hecho todo lo que tú me has dicho, si no hemos dejado nuestra vida
¿será que no lo hemos hecho bien? Y nuestros hijos, ese precio que han pagado, ahora es como que no quiero ver la iglesia ni por allá paso. Y entonces el Señor me llevó justo me dio un versículo que ahora mismo, pues no te lo voy a decir, no, te lo parafraseo porque no me acuerdo el que es específico, pero sí que el Señor a mí me dijo, era un versículo que dice, por cuanto me has obedecido, tus hijos heredarán lo que vosotros habéis hecho. Descansa en mí porque yo sé que me había obedecido. Entonces, para mí, el decir, qué importante, ¿no? El descansar en eso. Es decir, sí, Señor, a nosotros el Señor nos ha dado una paz de decir, yo sé que mi hijo está en sus manos, nosotros hemos hablado con él y él no tiene nada dice, no, mamá, yo conozco al Señor, yo creo en Dios, yo he experimentado muchas cosas del Señor, sé que es real, no lo voy a negar, pero es como que necesito este proceso, ok, en las manos del Señor está. Pero yo sé que Él pues va a heredar, porque el Señor me lo dijo súper claro, es decir, es que los que obedecen mi palabra y me obedecen a mí, sus hijos heredarán todo lo que yo tengo para vosotros hasta la tercera y cuarta generación. Así que para mí lo principal es obedecer al Señor, pero a veces obedecer al Señor hay que pagar un precio. Pero luego ves que el Señor te da tanto, es tanta la recompensa que tú ves, que dices tú, pues ya está, hay que pasarlo, se pasa. Pero se pasa con alegría, se pasa con gozo, con esperanza, la que el Señor nos da. Entonces dices tú, ¿cómo no voy a venir yo? ¿Cómo no voy a estar en sus cosas? ¿Cómo no voy da igual lo que esté pasando, que yo vengo, que danzo, que alabo, porque sé en qué Dios he creído. Si no, ¿qué hago aquí? Bueno, eso es una de las cosas que... Amén, gracias, cariño. Bueno, hermanos, este es el corazón, ¿no? Hoy quizá no ha sido una prédica al uso, pero sí es abrir aquellas cosas, ¿no?, que me inquietan como pastor vuestro, y amo a vuestros hijos, amo vuestras casas y quiero ver la gloria de Dios sobre vuestros hogares y sé que hay pruebas y vamos a tener que pasar muchas dificultades. Yo las estoy pasando con mis hijos, pues mis hijos tienen que conocer a Dios personalmente, pero como digo, a veces incluso haciéndolo bien cuesta, porque muchas veces no podemos controlar muchos procesos y cosas que nuestros hijos tienen que vivir, pero no seamos nosotros la causa. O sea, a mí lo que el Señor me dice, muchas veces yo lloro delante de la presencia del Señor y digo, Señor, quiero ver a mis hijos a tus pies. Quiero que te sirvan, quiero que... Y le digo muchas veces, ¿qué hago? Una vez Ruth entró y dice, ¿qué haces chillando? Digo, porque estaba diciéndole, Señor, ¿qué hago con ellos, no? Y el Señor me dijo, sigue haciendo lo que haces. Haz tu parte. No te preocupes, déjame a mí hacer la mía. Yo estoy en control. Pero tú haz tu parte. Así que, hermanos, si quiero terminar con algo es eso. Hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte. No permitamos que nuestros hijos sean parte de una generación que no conoce a Dios. Hagamos nuestra parte. Y te dejo una promesa para no dejarte con un sabor malo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Amén. Amén. Gloria a Dios. No nos cansemos. Adelante.